Que si hacéis el club de lectura, volvemos en un mes, os leéis el libro, lo comentamos, tal. Vale, así foi. A primeira lectura, obviamente, do club de lectura Elefantes de Papel, foi Elefantes de Papel. Nada, logo viñeron, comentamos o libro e tal, e creouse aí un vínculo que pois sigue estando, por iso estuve hoxe aquí, e elas, e nada, a partir de aí pois foron surxindo cousas, non? Sempre nos acordamos deles, cando creamos o clube dixemos creemos que é de recibo que se chame Elefantes de Papel, xa que todo empezou por eles, e nada, despois de aí un día estaba en unha casa e recibo unha chamada de Berto. Es que tenemos una idea y tal, y estuvimos hablando y mira. Era gratuito y al final dijo, bueno, mandarme un correo y explicarme más o menos lo que hacía. Le enviamos el correo, no contestaba y a los 5 o 6 días lo llamo. Porque lo bueno que tienen estos sitios es que te dan el móvil del alcalde. Tú llamas allí, no sé qué, toma, te dan el móvil del alcalde. Tú lo llamas al alcalde sin problema. Julio César. Sí. Dije, no vi otro nombre, le dije, a ver que me lo dio. Y me dice él, a ver, te voy a contar. El correo igual lo mandasteis, pero ayer, estos días me llegaron más de 1000 correos. ¿Y qué hice? Para no ponerme a leerlos, los borré todos. Era cierto, los cogí ahora para aquí, ahora para allí. Yo cuando vi que ya nos desenvolvíamos bien, dijo, mira, yo creo que vosotros ya podéis ir. Sí, ya no nos perdemos. Ya estamos situados en las dos calles, ahora aquí ya no. Y fue maravilloso. Tienen el récord de presentaciones de Elefantes de Papel 1. Siempre lo contamos como anécdota, que presentamos 4 veces en un día, a ver quién narices hace eso. Es la famosa foto que ha de salir en el vídeo comiendo la empanada, porque María salía a las 2 del cole, ese colegio tenía clase de tarde, entonces presentábamos, no me acuerdo si a las 3, después del comedor, a y luego las 3 ya, y 10. 3 y 10, algo así, presentábamos, y luego ya era todo seguido. Nosotros comiendo la empanada en la puerta del colegio, allí en un callejón que dice, aparece la Guardia Civil, y ahora fin que Dios nos vamos a meter aquí. Fue maravilloso. Tratamos moito o tema dos cativos, porque é algo que nos encanta, o tema da terceira idade, bueno, variado como o primeiro. A portada é linda, evidentemente, porque este vai ser un libro dedicado á figura da muller, xa vos explicarei despois a quen vai dedicado. Mantivemos, igual que no primeiro, a cabeza do elefante, porque xa é como a nosa seña de identidade, e mantivemos tamén, na parte de dentro, pois unhas dedicatorias moi especiais, unha especie de autobiografía. Berto escribiu a miña, eu escribí na del, feita co corazón. E o único que cambiamos dentro foi pois que neste caso non hai ilustracións, pero algúns relatos sí que van dedicados, pois por exemplo, ao oso. Esta revolución. Para escribirlo y subirlo a internet, nada más. Así empezó Elefantes 1 a lo que luego derivó. Con todo lo que recaudamos, no de dinero, sino de... Nosotros íbamos a un centro de mayores, por ejemplo, y nos hacían un presente, fue maravilloso, nos hicieron una vez una cartulina, porque fuimos 2 veces al centro de mayores, nos hicieron una cartulina como los niños, con las huellas, y el elefantiño nos llamaba, súper emocionante, ¿no? Los niños pequeños que hacían dibujos, a mí, en los cuales me regaló un chico, un niño una vez, un cromo, aquel era un pillo, él me dijo que era un cromo que casi no tenía nadie, yo creo que era el más repetido de todos, pero me lo vendió, dije, este va a ser comercial. Donde habitualmente llevo el coche, porque a la furgoneta se me movió el muro de arriba, la vecina, el muro de piedra, no sé qué pasó, se movió, di marcha atrás y el foco para La Habana. Y fui para el tema del foco, que lo vieran y tal. Y el del taller no se había visto en el Club Faro de Vigo.
una hoja que salió, ahí siempre te conocen porque la prensa es imprescindible. El hombre nos vio allí, el tema del libro no lo va a comprar, ya me lo dijo. No lo va a comprar porque no es de libros. Y me dice, pero antes de marchar venid por aquí, que la puesta a punto de filtros, cambio de aceite de la furgoneta, correas, todos estos rollos, lo aporto yo. Qué muller. Tengo un barco. ¿Por qué no te llaman en vez de Alberto, ni Roberto, capitán, si eres un capitán? Porque aún no llegó a capitán. Aquí habló Es el una persona. Aquí habló una persona. Capitán Mira, pirata. te voy a contar. En el cole, hay un cole que yo a veces voy allí y doy clases de piratería, le llamamos, ¿no? Los profesores le llaman, ¿cómo le llamáis? La me quiero apuntar. Un obradoiro, Espera, no mira cómo le llaman ellos, ¿obradoiro? obradoiro de educación emocional. Sí, y trabajo en equipo, algo así. Sí, desenvolvemento de estrategias en equipo. Bueno, eso es como le llaman y luego es clases de piratería. Allí me llaman capitán. Ellos tenían mal y no le daban porque no había plata. No aparecieron más. Todos nosotros, y estamos vivos.